Estimados hermanos, amados amigos de la obra de Orange y también de todo el cuerpo de Cristo, todos los que somos parte del cuerpo de Cristo, aunque seamos de diferentes tiendas, de diferentes congregaciones, bienvenidos. Nos da una tremenda bendición estar con todos ustedes. Y quizá antes de empezar, quisiera el día de hoy recordarles a los hermanos de la obra de Orange que mañana jueves tenemos una reunión general de los que son miembros o quieren llegar a ser miembros de la obra de Orange. Va a ser allá en el local de nuestra reunión, que está la dirección ahí, usted la está viendo, 2232 South Harbor Boulevard en la ciudad de Anaheim. Ahí vamos a estar a las 7:30 de la noche. 7:30 de la noche, no se le olvide. Si usted es miembro de la obra de Orange, y usted también, o tal vez usted quiera pertenecer a nuestra congregación, es una buena oportunidad el día de mañana que nos encontremos para orar por todos los hermanos en general. Ya, este no es un culto, es una reunión de la iglesia. Necesitamos reunirnos, necesito compartir una serie de situaciones a todos los que son miembros, no los visitas, sino los miembros o los que quieren llegar a ser miembros. Bueno, mañana 8 de junio a las 7:30 de la noche en nuestro edificio 2232 South Harbor Boulevard en la ciudad de Anaheim. Así que habiendo dado este anuncio, vamos a pasar de una vez, sin más dilación, al tema que nos corresponde el día de hoy, que hemos sentido de compartir con todos ustedes. Como todos ustedes saben, este es el mes del orgullo gay en los Estados Unidos. Me imagino yo que, yo creo que es en todas partes del mundo, no sé si es solo en Estados Unidos. Entonces, hemos querido dirigirnos en este tema porque para mí también es el momento de poder proclamar el respeto. El respeto. Queremos hablar del respeto. Queremos insistir en el respeto en la iglesia de Cristo, y especialmente en donde yo tengo influencia, que es en la obra de Orange. Yo quisiera que en nuestro corazón entendiéramos, todos los que somos miembros de la obra de Orange, incluso a mis hermanos en la iglesia de Cristo, aunque no estén con nosotros en la cobertura de nosotros, no estén en la misión que estamos nosotros, pero son cuerpo de Cristo. Quisiera compartirles que este es un mes en donde necesitamos entender un poquito el respeto. Tenemos que respetar a los señores homosexuales, y tenemos que respetar a las lesbianas y a todo ese movimiento que a veces asusta a la iglesia, ¿verdad? No sé por qué, pero hay gente que se pone con los pelos parados, ¿verdad?, cuando habla del movimiento LGBT. Tenemos que respetar, de veras, iglesia de Cristo. Creo que es el momento de mostrar el amor de Cristo. Y el amor de Cristo es, para mí, el respeto. El que nosotros respetemos no quiere decir que estamos de acuerdo, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a respetar. Muchas veces hemos sido mal enseñados a no respetar. Recuerdo en mi infancia, ¿verdad? Era el pleito entre católicos y protestantes, ¿verdad? Yo era católico en ese tiempo, ¿verdad? Y recuerdo que mucha de nuestra gente ponía una calcamonía en la ventana diciendo: aquí no aceptamos propaganda protestante, ¿verdad? Y también la gente evangélica decía: es que la iglesia católica es la gran ramera, y no había respeto. Es como que no le han enseñado a la iglesia de Cristo, que si el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos que aprender a respetar, aunque no estemos de acuerdo. Eso es lo que quiero trabajar en este mes, que los que estamos con nosotros aquí en la hora de Orange y se quieren congregar con nosotros, aprendamos a respetar. Nosotros no somos, vamos a decir religión, pero es fe. Nosotros no somos una fe de odio. Nosotros no somos una fe de odiar, ni de andar promulgando, ni proclamando doctrinas de odio. El mundo ya tiene demasiado odio para seguir.
poniendo odio sobre odio. No, creo que ese no es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo dice que Dios es amor. Y aunque muchas veces nosotros como pecadores cometemos grandes errores, Dios nos ama de todas maneras. Incluso al pecador, Dios ama al pecador y quiere que se convierta. Es más, al homosexual, Dios quiere que el homosexual se salve. Dios quiere que la gente que está alejada de Dios se acerque. Pero hay un tema importante que quiero desarrollar hoy con usted en cuanto a esto del homosexualismo, cómo entender el homosexualismo, cómo tratar, cómo abordar esta situación del homosexualismo que en estos tiempos y en estos días está galopante, ¿verdad? Porque yo no sé si usted recuerda en nuestros años de juventud, en nuestros años mozos, recuerdo que sí había homosexualismo, por supuesto, siempre ha habido, ¿verdad? Siempre ha habido a través de la historia de la humanidad, pero yo nunca lo había visto tan extendido, una forma tan manifiesta como es el día de hoy, donde ha llegado a tener relevancia en los gobiernos y en todas partes, ¿verdad? Pero la iglesia, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Por supuesto, no podemos pararnos en una doctrina de rencor, de odio, ni de un rechazo plano a quienes no son como nosotros, quienes no piensan como nosotros. En la misma forma que tenemos que ser respetuosos con los que tienen otras religiones, con los que tienen otra fe, nosotros tenemos que respetar. Si queremos que nos respeten, nosotros tenemos que aprender a respetar. Pero también, hablando de respeto, también esto implica que yo debo ser respetado en mi opinión. Yo debo ser respetado en mi fe. Así como yo quiero respetarlos a ellos, exijo que me respetan también mi propia opinión y mi propia fe. Que en ningún momento se trata de odiar a nadie. Eso estamos claros, ¿verdad? Pero hay algo que está latente en mi corazón. ¿Qué es lo que representa todo esto? ¿Por qué la Biblia no acepta el homosexualismo? ¿Por qué es que la palabra de Dios es tajante en esto del homosexualismo? Y mucha gente dice que es porque la Biblia es de un Dios antiguo testamentario, que estaba en una ley que condenaba, que no daba oportunidad. Y la verdad es de que en el Nuevo Testamento encontramos situaciones que nos llaman y nos llevan a la reflexión. Yo quisiera reflexionar con usted hoy. Quiero reflexionar con usted lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento? Hay algunos pasajes que son bastante categóricos. Más recuerdo 1 Corintios 6:9, donde el apóstol Pablo está hablando del tema ¿verdad? De los que no van a heredar el reino. Y dice ahí, ¿no sabéis? Verso 9 dice, 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino? Y dice, ni os dejéis de engañar. No se dejen engañar, dice. Ni los inmorales, ni los idólatras, pero dice, ni los afeminados, ni los homosexuales. Estamos hablando de herencia, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de los que van a heredar el reino. Yo pienso que la salvación es por fe, no es por obras para que nadie se gloríe. Cuando yo digo que la salvación es por fe, estoy diciendo que no es por obras, no es porque yo sea muy bueno, no es porque yo dé ofrendas, no es porque yo dé comida a los pobres, no es porque yo haga buenas obras. La salvación no es por hacer buenas obras. La salvación es por creer en Jesucristo. Nuestra justificación con Dios es por fe. Creyó Abraham a Dios y él se lo tomó por justicia, lo justificó por haberle creído. Porque si fuera por obras, ¿quién es perfecto?
Por eso qué tremendo los que tiran la primera piedra. Se creen perfectos, pero en el fondo ellos están peor que los pecadores. Nada más que son más descarados. Y tiran la primera piedra y acusan y señalan cuando ellos están peor, cuando su condición es peor. No hay justo ni siquiera uno. Pero bueno, nuestra justificación es por creer a Dios. Nosotros lo que tenemos que entender es que no es por ser buenos, es porque le creímos a Dios aceptando a Jesucristo. Puede ser que haya una persona que sea homosexual, y si esa persona es homosexual y está convencida de que Jesucristo murió para perdonarle sus pecados, se salva. Claro, otra cosa es heredero del reino. Una cosa es la salvación y otra cosa es la herencia del reino. No es lo mismo. ¿Okay? Por eso aquí dice, está hablando de los herederos. Salvos, hasta el ladrón de la cruz es salvo. No hizo nada. Murió en la cruz con Jesús, pero no hizo nada, ni se bautizó. No ofrendó, no evangelizó, no profetizó, no dio aportaciones materiales. Solamente estando en la cruz creyó en Jesucristo. Y eso le dijo el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que no es por obras, es por creer. Y puede ser, porque me pasó el caso con un homosexual, un hermano, vea que le digo hermano, y es homosexual, era, pues se murió. Salvador se llamaba él, hermano Salvador. Me parece que aquí en la obra de ahora la hermana Sarit lo debe haber conocido. Él era muy amigo de Sarit y de Ania, mi esposa. Pero resulta de que él se convierte, viene a Cristo, acepta al Señor, se alejó por un tiempo de las prácticas homosexuales, pero un cierto día me dijo, volví a caer otra vez en lo mismo, hermano Andy, pero yo no lo rechacé. Me entristeció un poco porque yo quería que, pero nos sentamos a hablar de teología y él me dijo que él creía que Jesucristo había muerto por él. La cuestión fue que a los pocos días le volvió a dar el SIDA y entonces se murió. Pero en el momento que está muriendo yo lo estoy viendo ahí. Y me dijo, yo creo en Jesús. Yo sé que me voy a morir, pero yo creo que Jesucristo murió para perdonarme mis pecados que yo no pude dejar de practicar. ¿Se murió? ¿Se salvó o no se salvó? Bueno, yo le digo, como la salvación no es por obras, sino por fe, si realmente su fe en Jesús era verdadera, yo le garantizo que ese homosexual se salvó. Otra cosa muy diferente es que le toque a él su porción de herencia en el reino. Eso es otra cosa muy diferente. Eso es lo que queremos hablar. Miren, hay cosas que el homosexualismo tenemos que analizarlo un poquito para entender mejor qué es. Hay cosas muy duras que dice el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, del verso 18 al 32, está muy largo, ¿verdad? Pero yo quisiera ir haciendo un resumen para no alargarlo mucho. Pero aquí comienza con la ira de Dios. El homosexualismo desata la ira de Dios. Aquí dice, no lo podemos borrar. Está escrito en este libro y usted lo puede leer. Léalo conmigo. Romanos capítulo 1, verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Verso 21 dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y necios. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Pero quiero llevarlo al verso 24. Ahí comienza lo caliente. Porque dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí me está hablando de la pérdida del honor. Ahí dice que ese tipo de prácticas conducen a la pérdida de la honra, a la pérdida del honor. Dice el verso 24. Y la escritura no se puede alterar. Dice el verso 26. Por esta razón, Dios los entregó, léalo bien, dice, a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Eso se llama sexo antinatural. Eso es homosexualismo. En este caso, las mujeres, lesbianismo. Ahora, vea usted que la relación de estas mujeres es con hombres. Observe que dice el verso 27, de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer. ¿Y cuál es el uso natural de la mujer? La mujer puede tener dos usos, según este pasaje: el uso natural y el uso antinatural. El uso natural, normal, lo que es de Dios, o el uso no natural o antinatural, que esa es la alteración diabólica. Eso es lo que quiere decir esto. Por eso dice, sus mujeres cambiaron la función natural. Ahora, los hombres, de la misma manera, dice el verso 27, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria, dice, unos con otros. ¿Ve? Hombre con hombre, dice aquí, ¿verdad? Cometiendo hechos vergonzosos. Yo no digo que son vergonzosos. La Biblia dice, con todo el respeto que me merecen, también me tienen que respetar mi opinión. ¿Okay? Aquí dice la Biblia, dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente, dice, a su extravío. O sea, un extravío es cuando uno está perdido. Uno está extraviado cuando se salió del camino, cuando se salió de la ruta. Ahí uno está extraviado. Está diciendo que están extraviados. Dice, verso 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Estas palabras hay que meditarlas, señores homosexuales, con todo el respeto que les tenemos y la consideración. Respetamos su estilo de vida, lo respetamos. Pero yo estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios, es la Biblia, no es mi opinión personal. Dice aquí, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, dice, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores, dice, inventores de lo malo. Son buenos. Hay gente que es buena para inventar mentiras. Usted sabe de lo que estoy hablando. Hay gente que es buena para inventar. Lástima que no inventan lo bueno, pero son inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Hay personas que para sus padres son una terrible vergüenza. Para sus papás hay gente que solamente representan la vergüenza más grande.
Porque ahí dice, desobedientes a los padres. Dice, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. ¿No ha visto usted esa gente así? Que son los que nos atacan, los que están, si no están atacando, no nos están felices. Pero es por esto, porque tienen una mente depravada. Son los que pecan peor que los demás, pero tienen la carota para condenar a los demás. Esos son. Dice el verso 32, y por eso le estoy aclarando, porque dice, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Es como cuando un cristiano dice que es cristiano y se meten en contubernio con los blasfemos y le dan su aprobación a la gente que blasfema contra Dios. Es la misma situación. Por eso nosotros no podemos darle nuestra aprobación. Esto quiere decir que nosotros tenemos que respetar el estilo de vida de los homosexuales. Aquí están las razones por las que no estamos de acuerdo. Los respetamos, pero no estamos de acuerdo. Tengo el derecho a no estar de acuerdo. No los odio, ni estoy promoviendo el odio contra ellos. Simplemente no podemos estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque aquí dice que no le puedo dar la aprobación a los que practican tales cosas. Aquí lo dice. Un cristiano no le puede dar su aprobación al homosexualismo. Lo respetamos, tienen derecho a vivir la vida que escojan vivir, la sexualidad que quieran practicar, tienen el derecho y nosotros tenemos que respetar. Pero por estas razones bíblicas que le estoy exponiendo, no podemos estar de acuerdo. Un verdadero cristiano no puede estar de acuerdo con el sexo antinatural. ¿Por qué? Ahora le voy a decir por qué. Es que el sexo antinatural, el homosexualismo, en el fondo, es una rebelión. Y todo el mundo tiene derecho a rebelarse, claro que sí, pero es una rebelión. Va contra el propósito original de Dios. Si vemos en el libro de Génesis, para que me entienda lo que le estoy diciendo, Génesis capítulo 1, del verso 27 al verso 28, dice, esto dice la palabra de Dios. Y si por esto me van a censurar, me la juego. Prefiero que me censuren, pero nadie me puede callar de decir esto. Dice aquí, creó pues Dios al hombre, a imagen suya la creó. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Bueno, analicemos. Bueno, la bendición que viene de Dios va sobre varón y hembra. Porque ahí dice, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. ¿Quiere que Dios bendiga un matrimonio? Si usted quiere que Dios bendiga el matrimonio tiene que ser varón y hembra. Se puede casar varón con varón y lo respetamos. Puede casarse y hay que respetar a la mujer que se casa con otra mujer. Pero según la Biblia, ahí no hay bendición. La bendición es varón y hembra. Eso es lo que dice la Escritura. Otra cosa interesante que hay que ver. Aquí dice, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. O sea, lo que está diciendo es que la creación del hombre como varón y hembra, esa es la imagen de Dios. La imagen de Dios, léalo bien. Por favor, insisto, lea.
Pídale al Espíritu de Dios que le abra el entendimiento. Dice aquí, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios. Los creó varón y hembra. Varón y hembra son la imagen de Dios. El homosexualismo tiene un propósito: destruir la imagen de Dios en el hombre. Dios tiene un propósito con el hombre. El propósito de Dios con el hombre es que el hombre sea su imagen en la tierra. Pero esa imagen es creada varón y hembra. Ahí dice, ese es el propósito. Por eso yo sé, aunque respeto el homosexualismo, respeto a los homosexuales, respeto al movimiento LGBT, tienen el derecho de hacer lo que quieren, como cualquier persona. Pero bíblicamente hablando, el sexo antinatural, el sexo de varón con varón y mujer con mujer, solo tiene un propósito: destruir la imagen de Dios en el hombre. Si hay gente que no lo cree, tienen todo el derecho de no creerlo. Si hay gente que agarran la Biblia y la tiran en un toilet, tienen todo el derecho de hacerlo. Pero usted y yo, si somos hijos de Dios, del Dios verdadero, usted y yo, si hemos creído que esto es la palabra de Dios, tenemos que entender por qué dice ahí, a imagen suya lo creó, varón y hembra lo creó. Quiere decir que la imagen suya es varón y hembra. ¿Y qué significa eso? Que lo que Dios quiere es que el ser humano sea su imagen en la tierra. Que cuando toda la creación vea al ser humano varón y hembra, lo estén viendo a él. Lo que Dios, el propósito que Dios tenía con el hombre, es que el hombre señoreara. Por eso dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio. Era Dios, la imagen de Dios. Dios le está dando el permiso. Represénteme a mí. Que cuando todo el resto de la creación los vea a ustedes, me vean a mí. Y ustedes van a actuar como Dios en la tierra. Ustedes van a ejercer dominio. Ustedes van a sojuzgar la creación. Ustedes van a ser como Dios en la tierra. Pero van a ser varón y hembra. Estas doctrinas lo que están haciendo es destruyendo la imagen de Dios. Por eso sé que el homosexualismo, con todo el respeto que me merecen, el lesbianismo, con todo el respeto que tenemos que profesar, en el fondo lo que buscan es la destrucción de la imagen de Dios en la tierra, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Váyalo, véalo. Se llama Génesis capítulo 1, verso 27 y verso 28. Lo repito y lo leo. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A imagen suya. Entonces, varón y hembra. Pero entonces cuando venimos, varón y varón, mujer con mujer, estamos destruyendo el propósito original. Y es de que el hombre, como varón y hembra, puedan sojuzgar la tierra, puedan ejercer dominio, puedan ser los representantes de Dios en la tierra, puedan ser los que actúan como Dios en la tierra, dice aquí, sojuzgando y dominando. Por eso, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ahí está. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esto me lleva a lo que leíamos antes. Si me quiero devolver rápidamente aquí a Romanos capítulo 1, verso 26, dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural
por la que es contra la naturaleza. Mire qué tremendo. Dice pasiones degradantes. ¿Sabe lo que es degradante? Que lo bajó de grado. ¿De qué grado? El grado en que Dios lo colocó. Dios lo colocó para hacer su imagen. Dios lo colocó para hacer su gloria. Dios lo colocó para que toda la creación, al ver al hombre, vieran a Dios. Pero cuando cambian la práctica sexual y se encienden en sus pasiones, se degradan. Ya no van a ser la imagen de Dios. Y ese es el triunfo de Satanás. Que perdamos la imagen de Dios. Creo que tenemos que respetar. Pero también nosotros tenemos que entender por qué el cristiano no puede darle su aprobación a las doctrinas homosexuales, con todo mi respeto. Bueno, ahorita estoy en las manos del Señor. Ahorita estoy confiando en el Señor. Mire qué tremendo ahora. Creo que es importante entender esto, porque a como está el mundo ahora, todo este movimiento que hay ahora de orgullo, los respetamos, allá ellos, ¿verdad? Pero todo esto lo que está diciendo aquí es que son pasiones degradantes. Dice aquí que cambiaron las mujeres, dice verso 26, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Entonces, el día de hoy es importante que nosotros comprendamos que no solamente se trata del homosexualismo o del lesbianismo. No solamente se trata de eso. Se trata de las pasiones degradantes. Incluyen, pero no es solo eso. ¿Por qué? Porque con el respeto que me merece la gente puede hacer lo que quiere, pueden levantar un altar a Satanás y adorar a Satanás si quieren ellos. Eso se llama libre albedrío y eso hay que respetarlo. Pero lo que la Biblia quiere decir no solamente se refiere a la relación de un hombre con un hombre, no solo se refiere a la relación de mujer con mujer, se está refiriendo también cuando en un matrimonio se practica la sodomía. Cuando en un matrimonio de un hombre con una mujer se practica la sodomía. Y si hay niños ahí, por favor apártelos, tápele los oídos por lo que yo voy a decir. Tápele los oídos a los inocentes para que no se les abra la mente antes de tiempo. Me refiero a cuando el esposo tiene sexo anal con su esposa. Me refiero, eso se llama sodomía, eso se llama sodomizar a la esposa. Era la práctica de Sodoma. Ya les aburrió la mujer. Ya les aburrió el sistema que Dios había establecido. Entonces, en rebelión, empiezan a cambiar la instrucción de Dios. Empiezan a cambiar el orden que Dios estableció. Entonces empieza la sodomía. Por eso fue que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Hay gente, como dice aquí, inventores de la maldad, inventores de lo malo, que les dicen a ustedes salir en medio de ellos y los quieren sacar de la iglesia. No, cuando dice salir de medio de ellos está hablando salir de Sodoma y Gomorra. Salir de la práctica del sexo antinatural. Cuando el hombre sodomiza a su propia esposa, esposas, en el nombre de Jesús, ustedes pueden practicar lo que quieran, pero si quieren hacer la voluntad de Dios, no deberían dejar que sus maridos la sodomicen, porque eso fue lo que Dios detestó en Sodoma y en Gomorra, y por eso vino la destrucción. Entonces no se trata nada más del homosexualismo, no, se trata de toda práctica de depravación sexual. Todo lo que es depravación, eso es lo que hay que trabajar. Ahora, me acuerdo de el
¿Cómo resolver esto? ¿Qué hacer como iglesia? ¿Cuál es la posición que tiene que tener la iglesia en este tema? En este tema. En primer lugar, no nos olvidemos de Proverbios 22:6, donde dice que enséñale al niño el camino por donde debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Primera cosa que tenemos que hacer, enseñar a nuestros hijos, a los niños, especialmente los niños menores de edad. Creo que tienes que pedirle sabiduría a Dios para que le digas a tu niño que se va a enfrentar a eso en la escuela. En la escuela ya han hecho folletos. Mientras nosotros hacemos este tipo de folletos para ilustrarlo a usted en cuanto a la palabra de Dios, la escuela está haciendo folletos como este para enseñarle al niño la masturbación, para enseñarle el homosexualismo, para enseñarle que tiene diferentes géneros, para enseñarle al niño que él se puede sentir pez si él quiere, para enseñarle al niño que él se puede sentir un delfín si es que él quiere. Cosas absurdas que uno dice, ¿dónde quedó el sentido común? Estas doctrinas alocadas. Claro, por eso dice aquí que Dios los entregó, verso 28, Romanos 1:28, Dios los entregó a una mente depravada. Esto es lo que es producto de mentes depravadas. Esto es producto de una mente que se confronta y se enfrenta al propósito de Dios. El propósito de todo esto es destruir en usted y en mí y en la iglesia la imagen de Dios. Varón y hembra los creó. A la imagen de Dios los creó. A imagen suya. A imagen de Dios los creó, varón y hembra. No perdamos de vista el verdadero propósito de todo esto. Una de las soluciones, hable con sus hijos, hable con los pequeñitos, hable con los menores de edad. Dígale cuál es el propósito, porque esos pequeñitos están siendo adoctrinados en la escuela. Les están haciendo un brainwash, lo están lavando el cerebro, les están induciendo, les están abriendo la mente antes de tiempo. Ese es el problema, cuando la mentecita de ellos es expuesta a cosas que se requiere madurez para poder asimilarlas. Mire, esto es importante en cuanto a los niños. Enséñele al niño. Y si usted le enseña desde que es niño, ya después, aunque le quieran lavar el cerebro, no van a poder. Pero enséñele. No seamos indolentes en la enseñanza de los niños. Además, acuérdese que el niño aprende por lo que ve. No tanto por lo que le dices, sino por lo que ve. Otra cosa importante. Yo sé que es difícil trabajar con una mente depravada. Porque muchas veces, precisamente, la depravación empezó durante la infancia. Pero Dios nos ha dejado un mecanismo. Ese mecanismo se llama la administración. Si usted me está viendo y siempre ha tenido deseos de cambiar, y siempre ha tenido deseos de ser diferente, si usted sabe que en el fondo usted es un hijo de Dios, fíjese que a mí me gustaría poder ayudarle. Cambiar es difícil. Yo sé que los cambios no son fáciles. Muchas veces me ha tocado en la iglesia intentar cambiar a una persona. Y es un proceso que no es fácil. Es un proceso que muchas veces lleva etapas. Es un proceso de etapas. Y he visto que la gente empieza, por un tiempo van bien y a veces algunos recaen. Pero aún recayendo, si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo va a levantar.
Así que esto quiere decir que la restauración es un proceso. No es fácil. Partamos desde el punto de vista que no es fácil, pero no es imposible. He visto mucha gente que cambia. He visto homosexuales cambiar. Conozco pastores que en su infancia los indujeron al homosexualismo y hoy están predicando la palabra del Señor. Y si el Señor los pudo cambiar a ellos, el Señor también lo puede cambiar a usted, si usted se deja cambiar. Pero tiene que haber adentro de usted, en su corazón, una fe, esa cosa inexplicable que usted dice: yo soy un hijo de Dios, a pesar de lo que hago, a pesar de lo que practico, soy un hijo de Dios. Y lo que sucede es la carne. El tremendo problema para nosotros es la carne. El mismo apóstol Pablo, que ya había tenido una experiencia con el Señor Jesús, aquella vez que lo tumbó la presencia y cayó y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, le dice, darte contra el aguijón. El apóstol Pablo, que ha tenido esa tremenda experiencia con Jesús, que lo hizo cambiar, usted lo ve que después habla y dice: porque en mí no habita nada bueno. En mí, es decir, en mi carne, no hay nada bueno. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que practico. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y si el apóstol Pablo se sentía así, yo sé que va a ser difícil para muchos, pero no es imposible. Conozco pastores que fueron homosexuales y que el día de hoy están predicando la palabra de la verdad. Están sirviéndole al Dios verdadero. Entonces, tú tienes esperanza, pero tiene que salir de aquí un deseo, el anhelo. Quiero cambiar. Busca ministrarte. Busca una administración. Es más, nos ponemos a tus órdenes. Ahí está un número de teléfono. Ahí está el número de teléfono donde tú puedes llamar, pedir ayuda, pedir auxilio. Me gustaría poderte ayudar. Me gustaría poderte aconsejar. Ya me ha tocado ministrar muchas personas homosexuales. Ya me ha tocado tratar de auxiliar a unos que quieren cambiar. Yo sé que no todos quieren cambiar, pero el que quiere cambiar, el que ahí en el fondo, en secreto, siente, es porque es un hijo de Dios. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que en esta carne que dice Pablo, esta carne, la mente puesta en la carne es pecado. El problema fue aquí en la mente. El formateo que recibieron cuando eran niños. La enseñanza que recibieron cuando eran niños. Esa mentecita de niño fue expuesta a muy temprana edad a la depravación sexual, y por eso es de que la mente se acostumbró, la mente aceptó que es lo que no es. Pero hay algo dentro de usted, hay una naturaleza dentro de usted que te dice que tú eres un hijo de Dios y que Dios tiene grandes cosas para usted y que Dios tiene propósitos con usted. Dios tiene propósitos contigo, pero siempre va a haber un enemigo que quiere oponerse y destruir el propósito de Dios, como ya lo vimos. Dios tiene el propósito de que el hombre sea a su imagen, pero el enemigo siempre viene a destruir esa imagen de Dios en ti. Ahí está la dirección del lugar donde nos reunimos. Usted puede llegar cualquier domingo, lo van a recibir los hermanos de bienvenida. Dígales que viene con el propósito de hablar conmigo y con mucho gusto nos esforzaremos por ayudarle. Termino con esto diciéndoles: si somos cristianos, no podemos darle nuestra aprobación a lo que va contra la voluntad del corazón de nuestro Señor y de nuestro Dios. Respetemos a los homosexuales, respetemos a los que no piensan como nosotros, pero no les podemos dar nuestra aprobación. Muchísimas gracias, hermanos. Muchísimas gracias, amada iglesia.
Muchísimas gracias, amada resistencia. Que el Señor les bendiga.